Thymen Arensman ha roto la racha victoriosa de Tadej Pogačar en el Tour de Francia, pero no por ello el esloveno parece no estar dominando el Tour. De hecho, muchos se cuestionan si ha dejado ganarle o más bien no ha podido. Bueno, lo que está claro es que el dominador y el claro favorito ahora en esta mitad de Tour de Francia no es nada más y nada menos que Tadej Pogačar para la victoria final. Pero bueno, vamos a hablar de Arensman, de un poquito de lo que ha pasado esta semana en el Tour y de lo que viene. Así que poneros cómodos, que vamos a ello. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí al canal de Juan Antonio Flecha. Hoy así, desde casa, he estado esta semana, como habéis visto, para arriba y para abajo en Madrid, pillando bici, tren también, y bueno, encontrándome con Alix, que viendo un anticipo de lo que iba a pasar en Pirineos, ¿no? Él lo veía muy claro y al final más o menos ha ido pasándose o confirmando el dominio de Tadej Pogačar a lo largo de estas dos primeras etapas, ¿eh? La etapa de Otakam, la contrarreloj también, ha ampliado muchísimo la diferencia con Vingegaard. Y hoy, pues en la etapa de Superbañeras ha llegado Thymen Arensman, ¿no? Una fuga que en principio parecía que la vorágine, ¿no? de Tadej Pogačar pues lo iba a impedir, que iba a impedir la victoria del holandés, pero bueno, no ha sido así. Parece un poco pues que ha permitido que llegase ese corredor, ¿no? Y de hecho incluso el propio Arensman lo decía en la entrevista, que él cuando en el Piresur ha visto que la diferencia se reducía, sabía que tenía que irse en solitario y de hecho, pues bueno, no tenía muy claro, ¿no? Que pudiese llegar a meta en caso de que sobre todo Tadej Pogačar pues acelerase a pie de Superbañeras. Le ha ido bien las cosas, ha buscado, ¿no? Esa situación Arensman, ha buscado esa suerte y sobre todo yo creo que es importante remarcar una cosa, ¿no? Reconocer Arensman cómo se jugó un Tour del Porvenir en el 2018 con Tadej Pogačar. Y eso es un dato que me ha pasado mi compañero Antonio Alix, ¿no? Mientras estaba acabando la etapa 2018, la clasificación general. Y yo creo que merece la pena un poco mirar para atrás, para el pasado, porque hay datos interesantes. Bueno, como veis aquí Thymen Arensman, corredor alto, de 1,90 m, 68 kilos, holandés, 25 años, ¿no? Pues bueno, cuando buscamos aquí sus resultados en el 2018, ¿no? Es interesante ver este dato de aquí que me apuntaba Antonio Alix, ¿no? Tour del Porvenir, acaba segundo en la general, pues vamos a ver esa general. No ganó etapa, porque esta general, fijaos quién fue el ganador, ¿no? Para los que no sepáis mucho y no habéis seguido aquel año 2018, recordad que en 2019 Pogačar ya ganó etapa en la Vuelta a España, siendo neoprofesional prácticamente. Bueno, pues Pogačar ya ganó con Arensman, en segunda posición a 1 minuto 28. Y fijaos también que estaba Gino Mader, el difunto Gino Mader, Blasov, Champoussin, Iván Ramiro Sosa, Almeida en séptimo puesto, Eddie Dunbar octavo y Tobias Foss noveno. Michael Rice, o sea, la verdad es que da gusto ver estos resultados porque te sitúan, ¿no? Como todos esos corredores que estaban dominando en el 2018 a nivel internacional, en categoría eso de Tour del Avenir, pues bueno, han tenido una buena trayectoria, unos mejor que otros, pero bueno, muy buena trayectoria. Un dato curioso, sin más, que estaba mirando Thymen Arensman en aquel 2018, digo, bueno, pues a ver en qué equipo estaba, ¿no? Pues aquí busco 2018, estaba, fijaos a quién tenía de compañeros de equipo, o sea, de hecho lo podemos ver aquí en esta lista, ¿no? Pero Eduardo Affini, ¿vale? Cesc Bol, Alberto Dainese, Dan Hull, Jordi Meus, Ide Schelling también, Vandenberg, en fin, Stephen Williams, ganador de Flecha Valona. Fijaos, aquí podéis ver las fotos, el propio Dainese, Stephen Williams, Affini, aquí en este equipo de holandés, que era Schelling, aquí está el propio Cesc Bol, Thymen Arensman y Jordi Meus. Bueno, datos curiosos, un poco buscando más en aquel equipo. Pues de director está Michel Cornelis, que con Michel yo coincidí en Vacansoleil de director, ¿vale? Y además, pues fijaos, de director Michel, aparte de que fue ciclista, fue ciclista en Panasonic y demás, pero bueno, coincidí con él en mi última temporada de Vacansoleil, que fue director deportivo. Y últimamente, pues Michel ha estado también fue director en De Koning, en Alpecin, muchos años, y de hecho ahora está en el equipo de desarrollo, o sea, lleva en Alpecin desde bastantes años. Bueno, pues además de eso, está bien que veamos ahora un momento en el planificador la etapa de mañana, porque, bueno, como veis, pues circula en su parte inicial por una zona muy similar a como lo hicieron el día de Toulouse, ¿vale? Si recordáis aquel triángulo, pues en este caso, pues se atraviesa en sentido opuesto, si bien esa parte inicial es algo más llana, pero será más o menos el mismo tipo de carreteras. Yo sí que veo
con ese viento lateral, favorable, que va a soplar durante todo el día. Así que veo toda la zona esta, después de 40 kilómetros entre Vilafranca de Llobregat, con, bueno, con más peligro. Y luego ya sí que se dirigen hacia esa zona de la Montaña Negra, ¿vale? El macizo de la Montaña Negra, para que entendáis, no es el macizo central, que está más al norte, o Montaigual, está más al sur, es la zona donde creció Laurent Jalabert, que es de Mazamet, que está ahí muy cerquita. Y bueno, pues es una zona montañosa. Como veis, las carreteras pues también, pues es una zona salvaje. Como veis, las carreteras también son pues bueno, bastante estrechas, zona de día perfecto para fuga. Para nada espero en esta etapa un día al sprint, en ese final hacia Carcassonne. Es terreno duro y sobre todo el momento que estamos ahora de la carrera, cómo están las fuerzas de la mayoría de corredores, es muy difícil controlar para un velocista, ¿vale? Podríamos pensar en De Koenig, que pudiese tirar para Caden-Gross, pero se me antoja algo difícil. Incluso el propio Van der Poel. Quizá Van Aert se meta en esa fuga, pero la pregunta es, ¿debería Van Aert meterse en fuga o estar un poquito arropando a su líder en caso de que realmente quieran consolidar esa segunda plaza en la general o incluso, ¿por qué no?, ganar a Pogačar? Pero bueno, eso es bastante imposible, ¿no? O sea, quizás sí que sea cierto que le saquen más provecho a una fuga con Van Aert. Van Aert, que ha estado tranquilo en el día de Superbañeras, que se ha guardado un poquito. Ya lo vimos en el día de Toulouse, previo a Otakam, estuvo gastando, estuvo yendo a por la etapa y al final falló ese corredor para ayudar a Jonas Vingegaard en la montaña. Otra cosa es que le hubiese sido útil o de provecho, porque la verdad es que Pogačar estuvo muy superior, tanto en un día como en el otro, en la crono también. Pero bueno, es la manera en que corren, dan libertad también y apoyo a gente como Van Aert para ganar etapas. Pues nada, eso es todo por el día de hoy. Recordad, enorme victoria de Thymen Arensman en su debut en el Tour de Francia, un corredor que además coincidió con Tadej Pogačar jugándose el Tour del Porvenir en el 2018 y que ya hizo segundo en la etapa de Mont-Dore. Por tanto, excelente debut del Tour de Francia para el holandés. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver este vídeo y espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente.